Juan Pablo II visitó México en 5 ocasiones. En la cuarta ocasión, en el año de 1999, el arzobispo de México, el antiguo cardenal Norberto Rivera Carrera, protagonizó un anuncio que se transmitió por televisión nacional en el que convocaba a las grandes empresas a colaborar en este magno evento. ¿Quién fue el que respondió al llamado? Por supuesto, una marca de papas fritas. La compañía Sabritas, propiedad de Frito-Lay, hizo una ambiciosa campaña publicitaria para promover la visita. Las bolsas de papas incluían calcomanías con la Virgen de Guadalupe y de Juan Pablo II. Los distribuidores repartieron pequeños altares de papel para coleccionarlas a manera de álbum. Encuentra mensajes de su santidad y diversas imágenes en el interior de los productos con cinta. Era lo que se podía ver en los anuncios de Sabritas. Consérvalas como un grato recuerdo. Aclaraba también que las ganancias obtenidas con estos productos se donarían a una fundación llamada Ayuda al Peregrino, que hoy en día ya no existe. Sabritas y el arzobispado mexicano acordaron que se distribuyeran 90 millones de bolsas de Sabritas y rufles con sendas estampas del Papa o la Virgen Guadalupana. Hecho que fue apreciado por algunos sectores como una evidencia poco elegante de la comunión entre la religión y el consumismo. Sabritas, sin embargo, no lo vio de esa manera. En voz de su presidente, Abelardo Bru, negó que ese haya sido un esfuerzo con fines comerciales. Otras fuentes de la empresa, anónimas por supuesto, refuerzan esa tesis aduciendo que la empresa no ganó más dinero por esa campaña, pues detuvo el aumento de precios en sus productos en ese amanecer del año 1999. Un católico convencido, el director cubano explica lacónicamente las razones que llevaron a la empresa a difundir la figura papal en las bolsitas. Mencionó que él no la miró como una promoción. Lo que hubo fue una oportunidad de mandar un mensaje de paz y de esperanza para México, según este directivo de origen cubano. El entonces director del Consejo Mexicano de la Publicidad, Alfredo Santos, explicó que unas 25 empresas participaron como colaboradoras de la visita de Juan Pablo II en el año 1999, y en una entrevista publicada el 19 de enero de ese mismo año, aclaró que la imagen del pontífice sería manejada por la propia Iglesia Católica. Ese mismo artículo aclara que cada una de esas empresas pagó $200,000 por cada acto del Papa en el que fueron partícipes. Extraño, por cierto, que BBDO, la agencia publicitaria que maneja Sabritas, no fuera consultada y nadie supiera de la producción que vinculaba a las marcas Sabritas y Rufles con motivos religiosos. Uno de los altos mandos de esa agencia dijo que no estaba de acuerdo con esa promoción, comentando incluso de forma irónica que solo faltaba poner al Papa y a la Virgen en los tazos de Sabritas. La campaña institucional, a saber, fue instrumentada por la agencia Terante BWA. Sabritas aseguró que no se involucró en la contratación de alguna agencia. Este acuerdo se hizo directamente con el Arzobispado de México y el diseño de las imágenes y los mensajes en ellas fueron realizados por esta misma institución. En resumen, un caso atípico en el manejo de imagen de marca. El problema en sí no es tanto enjuiciar el éxito en ventas o la imagen de una empresa ligada con el Papa o la Virgen de Guadalupe. Los consumidores de motivos religiosos son decenas de millones en México. El motivo real de discusión fue la sorpresiva apertura de la jerarquía católica a la época de la publicidad y el presunto abuso comercial de íconos religiosos. Otra discusión más mercadotécnica es la conveniencia de ligar una marca con un movimiento social. La opinión de los publicistas está dividida, pero muchas empresas creen que es una apuesta ganadora si se trata de la aún mayoritaria Iglesia Católica, la cual ha advertido que no será la última vez que utilizará medios masivos para financiar su difusión.
Esto parece ser un recuerdo muy borroso para la sociedad mexicana, ya que a pesar del increíble revuelo que esto pudo ocasionar, hoy en día es como si no hubiera muchos que tuvieran alguna estampa de la Virgen con un origen en una bolsa de botanas. Pocas personas conservan estas imágenes y son muchas menos las pruebas de los anuncios promocionales de Sabritas o el comercial donde el propio Norberto Rivera alentaba a comprar papas Sabritas para obtener una estampa de la Virgen. Hasta el momento solo se tienen algunas fotos de estas imágenes y estampitas y de las bolsas de Sabritas con el promocional. Sin embargo, los anuncios televisivos de Sabritas y del propio cardenal están completamente perdidos.